A principios de noviembre de 2025, la familia Kepner subió a bordo del crucero Carnival Horizon para lo que se suponía que serían unas vacaciones familiares. Sin embargo, el viaje pronto se convirtió en una pesadilla para la familia, ya que la mañana del 7 de noviembre, Anna Kepner, de 18 años, fue encontrada muerta en su camarote. Enseguida consideraron su muerte como un homicidio, cuando revelaron que murió por asfixia mecánica provocada por otra persona. Anna compartía camarote con su hermano y su hermanastro, el cual es el principal sospechoso. Tras el hallazgo del cuerpo, comenzó a salir a la luz la compleja dinámica familiar que tenían los Kepner. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy reciente, sucedió en noviembre de 2025, no está resuelto, no hay información pública del FBI, de la investigación oficial, pero todo lo que sabemos es porque diferentes familiares de la víctima salieron a hablar sobre qué pasaba en esta familia, qué noticias reciben sobre la investigación en curso y quién creen que asesinó a Anna. Antes de empezar con este caso, dejo por aquí mis redes sociales. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, déjame un me gusta ahora o al final del vídeo si te ha gustado. Y ahora ya empecemos con el caso de Anna Kepner. Anna Kepner nació el 13 de junio de 2007 en el condado de Brevard, Florida. Sus padres eran Heather Wright y Christopher Kepner. Se casaron un año antes de que Anna naciera. Heather tenía 21 años y Christopher 22 cuando se casaron, y poco después se divorciaron y Christopher volvió a casarse en 2011 con una mujer llamada Tabitha. Heather, la madre, se mudó a Oklahoma y en ese momento se distanció de su hija por completo, quien se quedó viviendo con su padre Christopher y Tabitha. Así que Tabitha prácticamente fue la mujer que actuó como madre para Anna, más o menos desde sus 3 años hasta los 16. Tabitha y Christopher tuvieron 2 hijos, un niño nacido en septiembre de 2011 y una niña nacida en mayo de 2016, así que Anna tuvo 2 hermanastros. En agosto de 2023, Tabitha y Christopher se divorciaron y tuvieron algunos problemas por la custodia de sus hijos. A Christopher se le concedió el derecho de visita con sus hijos, con Tabitha, pero Anna quedó bajo su custodia exclusiva, ya que Heather, la madre biológica, nunca pidió la custodia, prácticamente se fue a Oklahoma cuando ella era muy pequeña y no volvieron a tener demasiado contacto. Poco tiempo después, más o menos un año después, Christopher se casó por tercera vez, esta vez con una mujer llamada Chantel Hudson. Chantel tenía 3 hijos de una relación anterior con un hombre llamado Thomas Hudson. Ya sé que salen muchos nombres en este caso y quiero que quede todo súper claro quién es quién, porque son las personas de las que vamos a escuchar qué creen que pasó, qué información reciben y hay que saber quién es quién para más adelante entender el caso. Entonces, Chantel tenía 3 hijos. El hijo mayor ya era mayor de edad y se quedó viviendo con su padre, aunque luego hablaremos del por qué. Así que Chantel y sus 2 hijos menores, que eran un chico de 16 años y una niña de 9, se mudaron junto con ella con Christopher y Anna en Titusville, Florida. Así que en ese momento era 2024 y ellos vivían juntos. Heather, la madre de Anna, había tenido 2 hijos también, pero no parece que hubiera relación entre Anna y ellos. En 2025, Anna tenía 18 años, estaba en el último año de sus estudios, estaba estudiando en la escuela cristiana Temple en Titusville, Florida. Ella desde muy pequeña había participado en la danza y la gimnasia y formó parte del equipo de animadoras durante sus últimos años en el instituto. Y era una chica que tenía muchos sueños y muchos proyectos y metas. Por ejemplo, soñaba con ser animadora del equipo de fútbol americano de la Universidad de Georgia, ya que ella y toda su familia eran muy fans de este equipo, que se llaman Georgia Bulldogs. Aparte de todo esto, a Anna le encantaban los animales, su favorito eran los delfines, le encantaban también hacer manualidades y tenía muy buena relación con sus abuelos paternos, los padres de Christopher, llamados Barbara y Jeffrey Kepner. Anna solía pasar mucho tiempo con su abuela Bárbara y les encantaba hacer puzzles. Muchas cosas que se saben sobre Anna es gracias a su TikTok donde publicaba vídeos. En algunos vídeos salía con sus abuelos
Se ve que su música favorita era el heavy metal, aunque sus amigos dijeron que también le encantaba Shawn Mendes. También fue descrita como una muy buena persona y muy dulce. Era voluntaria en la comunidad de ancianos en la que iban sus abuelos. Amaba a sus hermanos y era una persona que siempre demostraba a los que quería cuánto les quería con pequeños gestos. Se sacó la licencia de navegación antes de tener la edad para poder navegar porque soñaba también con ir a bucear con su familia, ya que le encantaba el mar. En 2025 tenía previsto graduarse en mayo de 2026 y recientemente se había presentado a un examen para unirse al ejército, con la esperanza de poder alistarse en la marina, y con el tiempo quería convertirse en oficial canina, que son los agentes de policía que trabajan junto a un perro. Así que, como vemos, tenía muchísimos proyectos, muchas metas. Aunque se le describe como una persona en general que parecía tener una vida feliz y plena, tenía evidentemente sus luchas internas relacionadas con su madre biológica. El 1 de agosto de 2025 publicó en TikTok un vídeo con un texto que decía: ¿crees que puedes hacerme daño? No. He visto a mi madre arruinar su vida e intentar arruinar la mía. No ha hecho nada por mí en la vida, pero intenta hacer que mi vida sea como la suya. No ha intentado luchar por mí, no ha intentado tener una conversación conmigo. Todo lo que le importa es ella misma y las drogas. Así que estaré bien si no te gusto. Y aunque esté sentada en la cárcel mientras hablamos, yo honestamente espero que aprenda algo mientras esté allí, porque si ha hecho algo en su vida es hacer que sus hijos ya ni siquiera sepan quién es. Gracias. Y publicaba muchos vídeos así, describiendo cómo se sentía con su madre biológica. Hay más vídeos de este estilo que iré enseñando en el vídeo, pero podemos ver que Ana en redes era muy abierta con sus sentimientos, expresaba en sus publicaciones cómo se sentía respecto a su familia y los sentimientos que tenía respecto a su madre biológica. Se nota que se sentía abandonada, decepcionada. Aparte de esto, y por otro lado, Ana había roto con su novio, quien era un chico llamado Josh, en 2025. Lo menciono porque más adelante Josh también habla sobre este caso. El 26 de octubre de 2025, Ana publicó un TikTok que decía en el texto: incluso después de cada ruptura en la que fui irrespetada, mentida, engañada, utilizada y manipulada, siempre tendré una sonrisa en mi cara y un corazón bondadoso. No sé por qué he pasado por lo que he pasado, pero puedo prometeros que nunca lo merecí. ¿Estoy enfadada con esas personas por lo que me hicieron? No. ¿Estoy molesta? Sí, pero al final del día todos somos humanos y cometemos errores. Me alegro de haber pasado por lo que pasé porque me hace darme cuenta de lo que no quiero en mi vida. Al final del día, rezo para que un día todos ustedes aprendan que lo que me hicieron estuvo mal y no se lo hagan a nadie más, porque nadie merece ser tratado así. Este texto parece que va dirigido a varias personas, supongo que dirigido a todas las personas que en algún momento le hicieron daño en la vida. Supongo que ahí entra su madre, seguramente su exnovio o otros exnovios, amigas o amigos con los que le había pasado algo. Pero en el fondo, si se ven sus vídeos de TikTok, te das cuenta de que era una persona que estaba bastante dolida o decepcionada con las personas. Aún así, era una persona muy buena y alegre, que se nota que no se daba por vencida por las cosas que le pasaban, porque estaba muy activa en todas sus metas y continuaba haciendo las cosas que le gustaban y le daban ilusión. El día 2 de noviembre de 2025, Christopher, el padre de Ana, Bárbara y Jeffrey, los abuelos, Chantel, la madrastra, y sus dos hijos de 16 y la niña de 9 años se subieron a un crucero. También estaba uno de los hijos de Christopher y Tabitha, que en ese momento tenía 14 años. La familia ya había ido de crucero en algunas ocasiones en el pasado, pero esta vez abordaron el crucero Carnival Horizon y querían que se convirtiera en una tradición, un viaje que harían todos los años en familia. El Carnival Horizon es un crucero muy popular, conocido por un ambiente muy familiar, divertido, y este en específico que cogían tenía previsto salir desde Miami y durante los siguientes 6 días navegar por el Caribe con paradas en Jamaica, Gran Caimán, una isla de las Islas Caimán, y Cozumel, una isla mexicana en el Caribe que es muy famosa por sus aguas turquesa, sus arrecifes, su playa de arena blanca y cultura maya, y básicamente es un destino turístico principal en el Caribe mexicano. Especialmente es muy popular ir en crucero hasta ahí. Así que ese día el barco zarpó del puerto de Miami a las 3:30 de la tarde.
y tenía previsto finalizar el trayecto el 9 de noviembre. Dentro del crucero, Anna compartía camarote con su hermanastro de 14 años, hijo de Christopher y Tabitha, y con el hijo de 16 años de Chantel, su madrastra. Anna y el chico de 16 años se conocían desde hacía menos de un año, y Christopher y Chantel hacían que eran hermanastros, o sea, se comportaban como si fueran hermanos, y pensaban que ellos se comportaban como tal. Pero un chico de 16 años y una chica de 18 que se han conocido apenas hace un año, ¿pueden verse como hermanos? No lo sé, llevaban casi un año viviendo juntos, pero más adelante veremos las problemáticas que algunas personas decían que tenían ellos dos. Sin embargo, para Christopher y Chantel eran como hermanos. Según Bárbara, la abuela de Anna, Anna y su hermanastro de 14 años y el hijo de Chantel de 16 habían planeado ellos compartir camarote, no los padres. Bárbara dijo: los más pequeños se quedaron con sus padres y luego estos 3 adolescentes decidieron entre ellos que querían dormir en el mismo camarote. Dijo que ella y su marido Jeffrey tenían una habitación bastante grande y les dejaron claro a los 3 adolescentes que en cualquier momento, si no se llevaban bien o no estaban a gusto compartiendo camarote, cualquiera de ellos podía ir a su habitación ya que tenían una cama extra. Aunque más tarde, en un juicio por un tema de custodia por sus hijos, los de Chantel, que hablaremos un poco más adelante, Chantel dijo que la agencia de viajes fue quien sugirió que se dividieran así en los camarotes y que ellos estuvieron de acuerdo. Bueno, los siguientes días transcurrieron sin ningún problema. El 3 de noviembre el crucero no hizo paradas, pero se dirigía hacia Jamaica. La familia disfrutó de las actividades del crucero. El día 4 de noviembre llegaron a Jamaica por la mañana y los pasajeros bajaron del barco para realizar excursiones o pasear por el lugar. Y tenían que regresar a bordo a las 5 de la tarde para empezar a navegar hacia el Gran Caimán. El 5 de noviembre llegaron a las Islas Caimán y lo mismo, la gente bajó para hacer excursiones, etc. Y volvieron a bordo del barco para continuar con el trayecto. Al día siguiente, 6 de noviembre, el crucero tenía previsto llegar a Cozumel sobre las 10:30 de la mañana y los pasajeros tenían que volver a bordo a las 6:30 de la tarde. Así que llegaron las 6 de la tarde de ese día, todo el mundo volvió a bordo y en ese momento el Carnival Horizon volvió a navegar hacia el mar adentro, rumbo a Miami, Florida, ya que pasados 2 días finalizaba el crucero. Según los abuelos Bárbara y Jeffrey, Anna cenó con todos esa noche, pero se fue temprano para su camarote porque dijo que no se encontraba bien, porque en ese momento llevaba brackets y le estaban doliendo. Un poco más tarde, Anna se vistió y salió de su camarote de nuevo y fueron al casino del crucero. Los adultos, los niños no fueron, o al menos no apostaron dinero, no jugaron. Bárbara, la abuela, dijo: estábamos jugando en el casino y Anna no ganó nada. Y me dijo: abuelita, te quiero, nos vemos luego. Y nunca más la volvimos a ver. Anna entró en su camarote y se desconocen las horas, pero los 2 chicos que compartían camarote con ella, el hermanastro de 14 y el hijo de Chantel de 16, también regresaron en algún momento de esa noche. Tengo que decir que estoy diciendo el chico de 14, el chico de 16, porque no hay nombres públicos por ser menores de edad. Al día siguiente, 7 de noviembre, Christopher y Chantal se alarmaron cuando todos, menos Anna, se presentaron en el desayuno. Por las mañanas todos salían de su camarote y se reunían en el desayuno. Y esa mañana Anna no apareció. Christopher comenzó a buscar a su hija por el barco, cuando de repente escucharon cómo desde el barco anunciaban una alerta, una emergencia médica. Y él empezó a correr hacia el camarote de Anna. Es curioso que cuando Christopher se preocupó por Anna durante el desayuno, en lugar de ir directamente a su camarote, fue a buscarla por el barco. Pero probablemente se debió a que preguntó a su hijo de 14 años y al hijo de Chantal de 16 que si Anna estaba en el camarote, ya que ellos dormían con ella, y ellos dijeron que no. Cuando llegó al camarote descubrió que una mujer que trabajaba en el crucero encargándose de limpiar las habitaciones había descubierto el cuerpo sin vida de Anna. Fue encontrada debajo de una cama de su camarote, envuelta en una sábana y cubierta con chalecos salvavidas. Los tripulantes del barco informaron a las personas que ocupaban los camarotes del mismo pasillo del que estaba Anna que debían desalojar el barco cuando éste llegara a Miami a la mañana siguiente, porque el FBI estaría en el puerto esperando para abordar el barco y comenzar la investigación sobre cómo una chica de 18 años había sido asesinada en su camarote. Así que el 8 de noviembre el Carnival Horizon llegó a Miami.
El FBI subió al barco, aseguraron la escena y comenzaron a registrar e interrogar a cualquier persona que hubiera entrado en el camarote de Anna desde el descubrimiento de su cuerpo, incluyendo al personal del crucero, sus familiares y demás. Comenzaron a registrar los registros de las tarjetas de acceso de los camarotes, las grabaciones de cámaras de circuito cerrado del barco, aunque en algunos puntos clave del barco no había cámaras cerradas, cámaras de circuito cerrado. Y aquí ha entrado un poco también un tema de que el personal del crucero no llevó demasiado bien, no tenía un protocolo establecido para si sucedía algo así y no tenían toda la seguridad que debería tener un barco instalada por si pasa algo así. Pero bueno, hicieron todo esto para comenzar a investigar los últimos movimientos antes de que Anna fuera asesinada. Este caso es súper reciente, por lo que no está resuelto, como he dicho al principio, pero la familia de Anna ha dado entrevistas en programas como Good Morning America y aunque el FBI todavía no se ha pronunciado mucho desde que sucedió el caso, ya que la investigación sigue en curso, la familia sí que ha hablado sobre todo lo que le llega del FBI. El FBI se comunica con la familia en lugar de hacerlo públicamente sobre cómo va la investigación, el curso de la investigación. Y la familia ha estado hablando públicamente sobre lo que les llega del FBI. Primero de todo, sin embargo, vamos a hablar sobre lo que se sabe de la autopsia preliminar de Anna. Anna murió por asfixia como resultado de que alguien puso su antebrazo, sobre su cuello hasta asfixiarla. Se encontraron 2 hematomas en el costado de su cuello y la autopsia preliminar indica que no hay indicios de agresión sexual ni se han encontrado alcohol o drogas en el organismo de Anna. Sin embargo, todavía no se han completado los informes de autopsia y toxicología. Esto significa que esta autopsia no puede confirmarse, ya que es la autopsia preliminar. La autopsia preliminar es un informe inicial y rápido del cuerpo sin vida que identifica la causa de la muerte antes de que se complete los análisis más detallados para confirmar y dar validez oficial a este informe. Chantuel declaró que ningún niño consumió bebidas alcohólicas durante su estancia en el crucero, ya que no eran lo suficientemente mayores como para hacerlo. No eran mayores de edad, la mayoría de ellos, solamente Anna, pero dijo que Anna no sabe si consumió alcohol o no. Ahora saltamos al 17 de noviembre. El 17 de noviembre, un hombre llamado Martin Donahue publicó en la red social X lo siguiente: necesito la ayuda de todos con esto. Si no has oído sobre esta historia es que estás viviendo en un lugar oculto. Esta es mi sobrina Anna Kepner. Tenía 18 años y estaba en un crucero con su padre, su madrastra y otros familiares. No puedo seguir callándome sobre este asunto. El hijo de la madrastra la mató. Metió su cuerpo desnudo y golpeado en una sábana, lo metió debajo de una cama y la cubrió con chalecos salvavidas. Y luego durmió en esa cama como si nada hubiera pasado. Se lo contó a su madrastra, la madre de Anna, o sea, Chantel, cuando nadie pudo encontrar a Anna en el barco. Así que sí, saben quién hizo esto y me enferma que el padre, Christopher, guarde silencio al respecto. Por favor, difundan esto hasta que llegue a alguien que pueda hacer algo al respecto. Si no se hace nada, todo saldrá a la luz el día 20. Al menos eso es lo que dijo la madrastra después de contárselo a la familia. Dijo, si hablan antes, no podrán ir al funeral de Anna. Por Anna, por favor, difundan esto para que mi familia pueda tener un cierre. Y las personas que hicieron esto y mintieron, que cuenten al resto lo que sucedió. Ahora pareces culpable de un encubrimiento. Este hombre, Martin Donahue, parece que es el hermano de Tabitha. Tabitha es la que fue la segunda mujer de Christopher y quien crió a Anna como si fuera su hija hasta los 16 años. Así que el hermano de Tabitha en X denunció públicamente, básicamente en este mensaje, a Christopher, su mujer Chantuel y al hijo de Chantel de 16 años. Señaló al chico de 16 años como el asesino y señaló a Chantel y a Christopher de saber lo que pasó y de estarlo encubriendo. Sobre cómo se pronunciaron los familiares de Anna, los que estaban con ella en el crucero cuando todo sucedió, el 9 de noviembre, según un artículo, la familia de Anna dijo que la recordarían como una estudiante feliz, alegre y honesta, que tenía un futuro brillante por delante, que si estabas triste te hacía reír, bromeaba y era la persona más graciosa de la escuela, y que encuentran consuelo al saber que vivió sus 18 años al máximo. La madre biológica de Anna, Heather, también salió a hablar, diciendo que se enteró del asesinato de su hija por internet.
Volviendo al 17 de noviembre, el día en el que Martin Donahue, el tío de Anna, hizo la publicación en X, ese día sucedió algo más en la familia. Chantuelle Hudson, la mujer de Christopher, como he mencionado al principio, ya había estado casada y tenía estos 3 hijos de un matrimonio anterior con un hombre llamado Thomas Hudson. Ellos dos todavía estaban en una intensa batalla legal por la custodia de los 2 hijos menores, el chico de 16 y la niña de 9. Ese mismo día, Thomas Hudson, el padre de estos 3, presentó una moción de emergencia solicitando al tribunal que interviniera urgentemente en la situación de la custodia de sus hijos. Según este documento, el hijo mayor de Chantuelle y Thomas denunció un altercado violento que involucraba a su madre y a Christopher Kepner, y que ese altercado violento fue el motivo por el que él se quedó viviendo con su padre y no se fue a vivir con su madre y sus hermanos. Resulta que el hijo mayor tenía todo donde había vivido siempre con sus padres, tenía sus amigos, tenía su novia. Pues cuando Chantuelle se mudó con Christopher cuando se casaron, subieron al hijo mayor al coche y según ellos, este quería saltar del coche porque no quería mudarse con ellos, quería quedarse donde vivía, con su padre, con su novia, amigos, etc. Y Chantel y Christopher lo agarraron, lo retuvieron para que no saltara del coche, dejándole marcas en el cuello. El chico expresó cómo lo retuvieron presionándolo contra el asiento y el reposacabezas, haciéndole daño. Por eso expresó en el documento que hubo un altercado con su madre y el marido de esta, que fue violento, y por eso se quedó a vivir con su padre. Thomas también declaró en este documento que los otros niños, el de 16 y la de 9, viven actualmente con Chantuelle, quien vive con Christopher Kepner, y alegó que Chantel no le había dejado pasar con sus hijos menores el tiempo que el tribunal había ordenado. Alegó que Chantel estaba intentando activamente distanciarlo de sus hijos menores. Thomas afirmó que no se le estaba permitiendo participar en la vida de sus hijos menores y que esto estaba teniendo un impacto negativo en ellos. Mencionó en el documento que Chantel llevó a sus hijos a un crucero con su pareja, un crucero que no solo salió del estado sino que salió del país y ella no obtuvo el permiso correspondiente para sacar a sus hijos menores del país. La petición de esta moción dice lo siguiente: el niño de 16 años ahora es sospechoso de la muerte de la hijastra de Chantel durante el crucero. El futuro del chico de 16 años se ha puesto en peligro debido a las decisiones tomadas por la demandada, Chantel. Por lo tanto, Thomas Hudson siente que su hija menor, la de 9 años, está en riesgo inmediato de abuso, abandono o negligencia al cuidado de su madre Chantel. Thomas Hudson se enteró de que su hijo era sospechoso de la muerte de Anna y también se enteró de los detalles de que el chico no se alojó en el camarote con su madre en el crucero, sino con la hija y el hijo de Christopher. Aparte de todo esto, también hay algo de información sobre los interrogatorios a los familiares el día que el FBI abordó el crucero para empezar la investigación del crimen. Volviendo a ese día 8 de noviembre, los abuelos de Anna recordaron que el chico de 16 fue entrevistado y Bárbara asistió a parte de esta entrevista. Dijo que el chico de 16 decía "no recuerdo lo sucedido" y que estaba hecho un desastre a nivel emocional desde la muerte de Anna. Bárbara contó que en el momento de los hechos, por las grabaciones de seguridad, vieron al chico de 16 años siendo el único que entraba y salía del camarote. Y aquí entra también información de Josh, el exnovio de Anna, y es donde entramos a conocer un poco más de detalles sobre cómo era la relación entre Anna y su hermanastro. Josh y Anna rompieron 6 meses antes de este viaje en crucero, pues Josh contó que Anna no era muy fan de Chantel, su nueva madrastra, ni de la familia de esta. Dijo lo siguiente: Anna me dijo que se sentía incómoda con que estuvieran en la casa, porque no sabía bien quiénes eran, que su padre Christopher había conocido a esa mujer hacía menos de un año y que no le gustaba mucho. Tenía una actitud mala la mayor parte del tiempo y era muy controladora con ella. También dijo que la habitación de Anna estaba en el salón. No tenía una habitación en sí, sino que su ropa y perchero de ropa estaban en el salón. Josh continuó contando lo siguiente: un día, 9 meses antes de la muerte de Anna, ella estaba en su cama y estábamos haciendo FaceTime, cuando de repente entró su hermanastro, el de 16 años, el hijo de Chantel. Anna estaba acostada y él entró ahí e intentó ponerse encima de ella. Yo estaba como, ¿qué demonios? Entonces ella se asustó y salió corriendo. Escuché sus pasos corriendo por la casa. También me dijo que ese chico la hacía sentir incómoda
y Ana a menudo se quedaba a dormir en casa de amigas para evitar al chico de 16 años. Ella tenía demasiado miedo de contárselo a nadie, porque una vez el chico de 16 años le dijo a Ana: si dices algo sobre que te acoso, te haré algo malo. El padre de Josh, un hombre llamado Steve Weston, dijo que él también fue testigo de que este chico de 16 años estaba obsesionado con Ana y la acosaba sin descanso. Dijo, estaba locamente atraído por ella, siempre quiso salir con ella. Tanto Steve como Josh contaron que Josh intentó alertar al padre de Ana y a Chantel sobre esto, pero que lo ignoraron porque decidieron no creerle. La tía de Ana, hermana biológica de su madre, llamada Crystal, también dijo algo similar. Dijo que fue testigo sobre cómo Josh intentó informar a Christopher y a Chantel sobre el incidente de la cama mientras hacían FaceTime videollamada. Crystal dijo lo siguiente: Christopher sabía sobre lo espeluznante que era su hijastro de 16 años. Sin embargo, Bárbara, la abuela, por ejemplo, declaró que nunca hubo problemas entre Ana y el chico de 16 años. Dijo que eran como hermanos. Dijo, sé que estos dos niños se preocupaban el uno por el otro de la manera correcta. Este chico es un buen chico, solo lidia con algunos demonios del pasado. Es todo confuso porque te preguntas quién dice la verdad. Por un lado, unos dicen que Ana era acosada por este chico. Por otro lado, la abuela, que pasaba mucho tiempo con ella, dice que era un buen chico y que tenían una relación de hermanos. Me parece un poco extraña también la actitud de la abuela y de la familia en general por declarar los primeros días que, bueno, estamos felices de que Ana haya vivido al máximo 18 años, pero es que resulta que Ana acababa de ser brutalmente asesinada en un camarote que compartía con un chico que, según el exnovio de Ana, Josh, el padre de Steve, la tía de Ana, Crystal, y el tío también, el que publicó en X, acosaba a Ana. Ana decía que no le gustaba, que se sentía incómoda, y Josh presenció cómo este chico intentaba acostarse encima de ella por FaceTime y cómo ella salía corriendo por la casa y que Ana se quedaba a dormir en casa de amigas, evitaba dormir en su propia casa para no compartir techo con este chico. Y Ana después es asesinada en el camarote que comparte con este chico. Yo no estaría tan segura de que es un buen chico. Evidentemente no ha sido culpado, no ha sido arrestado, pero tenemos información que dice que Ana no se sentía cómoda con él y que tenía miedo de expresarlo y de repente aparece asesinada en el camarote que compartía con él. Y todavía no he llegado al punto en el que habla también el niño de 14 años, el hermanastro de Ana, hijo de Christopher y Tabitha, que este chico también compartía camarote con ellos. Y un poco más adelante en el caso voy a contar lo que este chico explicó. Entonces, la situación debía ser complicada. Josh intentó alertar a los padres sobre la situación, ellos no le hicieron caso, pero luego ella aparece asesinada en el camarote que compartía con él. Supongo que por eso el tío de Ana publicó en X acusando y señalando al chico de 16 años como el culpable y acusando a Christopher y Chantel como estar encubriendo un crimen. La misma Bárbara, la abuela, dijo, el único responsable es quien estaba en esa habitación con Ana. Y al chico de 16 años era al único que se vio entrar y salir. Así que claramente está diciendo que creen que fue él. Pero es como que la familia no tiene esa actitud de querer que se haga lo posible para que lo detengan y pague por lo que ha hecho. Tienen más esta actitud Josh, el exnovio, el padre de los tíos. Pero tampoco podemos juzgar porque supongo que todos están esperando a que la investigación confirme sus sospechas, o es probable que también estén en estado de shock porque todo esto es muy reciente. Entonces, ahora empezamos a hablar sobre la ubicación del hermanastro de Ana, el niño de 14 años que compartía camarote con ella y el chico de 16 en el momento de los hechos. Según Josh, el chico de 14 años se puso en contacto con él y le explicó los detalles. Le explicó que cuando Ana subió a su camarote esa noche, el chico de 16 y él también fueron un poco después, pero no juntos. Primero fue el de 16. En algún momento el chico de 14 se cambió de ropa y salió del camarote de nuevo para ir a hacer fotos por el crucero y Ana y el de 16 se quedaron solos en el camarote. Cuando el de 14 regresó al camarote más tarde, la puerta estaba cerrada. Él intentaba entrar, pero el de 16 no le dejaba. Luego escuchó como lo que sonaba como un altercado violento sucediendo dentro del camarote. Dijo, estaba sucediendo algo, escuchaba cómo golpeaba como si estuvieran lanzando sillas por la habitación. Pero según este chico, el FBI le dijo que si hablaban,
los arrestarían porque estaban manipulando una investigación. Es raro que el FBI le diga a un chico de 14 años que si habla lo van a arrestar. Probablemente le dijeron a la familia que podrían perjudicar el curso de la investigación si decían cosas que no se conocen públicamente. Realmente no sabemos por qué el chico de 14 años no avisó a su padre, madrastra o abuelos de que no le dejaban entrar en el camarote y de que estaba escuchando un altercado dentro. No lo sabemos, pero es que ni siquiera sabemos si lo hizo. Ni siquiera sabemos si fue a su padre y le dijo: oye, no puedo entrar en mi camarote y estoy escuchando muchos ruidos dentro, mi hermanastro no me deja entrar. No sabemos si hizo esto y si Christopher y Chantel lo ignoraron. A lo mejor le contó a los adultos, pero a lo mejor el de 16 y Anna discutían a menudo y no se lo tomaron como algo grave, sino que dijeron: ya están discutiendo otra vez, dejémoslo. No sabemos nada, todo esto son hipótesis. Se sabe que cuando el chico de 14 años no pudo entrar, se fue por ahí y luego más tarde volvió, entró y Anna no estaba. Se fue a dormir asumiendo que ella había salido del camarote y que estaba por el crucero. Y ahora, volviendo a la moción que presentó Thomas, el padre del chico de 16, Chantel respondió al tribunal que si testifica ahora en el tribunal de familia, cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra, que la investigación de un asesinato está activa y que su hijo menor está bajo amenaza de posibles cargos criminales, por lo que tiene derecho legal a guardar silencio, para que todo el tema de la custodia no interfiera de alguna manera en el tema del crimen. Por lo tanto, los problemas de custodia de Thomas y Chantel seguramente se pospondrán hasta que el asesinato de Anna y su investigación se haya resuelto y la investigación haya concluido. La abogada de Chantel en el caso de la custodia de los hijos le dijo a la jueza lo siguiente: el FBI está investigando al joven de 16 años, hay una investigación activa. El FBI ha exonerado a mi cliente de cualquier delito, o sea, a Chantel. No se la considera sospechosa en absoluto de este asunto. Inmediatamente después del incidente, o sea, del asesinato de Anna y que el FBI abordara el crucero y todos fueran interrogados, el joven de 16 años fue hospitalizado y luego dado de alta. Esto lo sabemos porque la abogada de Chantel, en el caso de la custodia de los hijos, revisó los documentos de la investigación del crimen y leyó que una vez el Carnival Horizon, el crucero, llegó a Miami y entrevistaron al chico de 16, este fue hospitalizado en el ala psiquiátrica del hospital y se quedó un rato en observación psiquiátrica. Al ser dado de alta después, le ordenaron que se quedara con un familiar de su madre. Chantel dijo que entre ella y Thomas tomaron esa decisión de que se quedara con un familiar. Y cuando en el tribunal le preguntaron que por qué no dejaron que el chico de 16 volviera a casa o se quedara con uno de sus padres, Chantel dijo: para velar por la seguridad de los demás niños. Ahora, según he leído en las últimas actualizaciones, en una fuente dice que el joven de 16 sufría de insomnio y esto se lo preguntaron a Chantel en el tribunal de familia y ella afirmó que sí, que sufría de insomnio y que en el crucero olvidó durante un par de noches tomar sus medicaciones. Le preguntaron que si ella controlaba cuando se tomaba sus pastillas, cuando no, si estaba atenta, si le decía: ¿te has tomado las pastillas? Pero ella básicamente en el crucero no lo hizo, no le prestó demasiada atención, dijo que se fue a dormir pronto antes de que a su hijo le tocara la medicación y así. Chantel también informó de que su hijo tomaba todas las mañanas medicación para TDAH. A Christopher, el padre de Anna, le preguntaron si quiere que su hijastro afronte las consecuencias de sus acciones en caso de que haya sido el asesino, que todo el mundo supone que lo ha sido. Y Christopher se mostró indeciso. Le preguntaron si cree que él jugó un papel importante en el homicidio y él respondió: no puedo decir que él sea el responsable, pero tampoco puedo negarlo. Él era el único que estaba en la habitación y el FBI tiene una investigación en curso en la que tendrán que aportar las pruebas para decir si lo hizo o no lo hizo. Por el momento, el chico de 16 años ha sido dado de baja de la escuela y está recibiendo educación en casa. No tuvo nada que ver con su comportamiento, sino por la presencia de los medios de comunicación en la escuela después de que sucediera el caso. Luego encontraron mensajes de textos intercambiados entre Chantel y Thomas, los padres del chico. Ella le envió el siguiente mensaje mientras estaba en la evaluación psiquiátrica con su hijo en el hospital. Le dijo: pude hablar con él durante menos de 2 minutos y él simplemente repite una y otra vez que no recuerda nada. Según el médico forense, Anna Kepner murió a las 11:17 am del viernes 7 de noviembre. Y cuando estén los resultados de la autopsia oficial, se tomará la decisión de si el chico de 16 años afrontará cargos o no.
Por el momento no hay arrestos. Esto es toda la información que hay disponible de este caso hasta este momento. Este caso me da mucha pena porque a Ana se la veía una persona que había pasado o estaba pasando por muchas cosas, especialmente con el tema de su madre biológica. Y a pesar de ello, con 18 años seguía con sus proyectos, tenía muchos sueños, proyectos, metas. Hacía voluntariado en la comunidad de ancianos, soñaba con convertirse en agente canina, disfrutaba ayudando, era alegre. Y si Josh, el exnovio, intentó alertar a la madrastra y al padre sobre el chico de 16 años y sobre cómo Ana se sentía de amenazada frente a ello, y ellos lo ignoraron, hace que este caso sea todavía más, que dé todavía más rabia. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso, qué conclusiones sacáis con la información que hay hasta ahora disponible, y en cuanto haya actualizaciones las traeré al canal. También me gustaría comentar una cosa. Yo sabéis que casi siempre en el canal traigo casos antiguos o que han pasado hace tiempo, que ya están resueltos o que no están resueltos, pero este año, aparte del caso de hoy, bueno, el año pasado, que ya estamos en 2026, aparte del caso de hoy, el año pasado hice el caso de Sarah Grace Patrick y alguna vez puntual he hecho un caso muy reciente. Son casos muy recientes y que acaban de salir y que enseguida he hecho el vídeo, así que no están completos del todo, pero es como que traigo la noticia y todo lo que se sabe hasta el momento. Pues me gustaría que dejarais en comentarios si os gusta que haga casos recientes, aunque no estén todavía resueltos y aunque sepamos que va a salir mucha más información, teniendo en cuenta que son casos que estaré siguiendo de cerca, mirando cuando salen nuevas noticias para hacer las actualizaciones, o si preferís antiguos casos ya resueltos, o todos. Yo prefiero todos, me gusta hacer casos ya resueltos, antiguos o nuevos, casos sin resolver, antiguos o nuevos, y casos muy recientes, los que más me llaman la atención o los que más quiero seguir de cerca. Y bueno, dejadme en comentarios qué opináis vosotros de todo esto. Y bueno, esto es todo por hoy. En cuanto se sepan más cosas, traeré el caso de nuevo con nuevas actualizaciones, pero por el momento dejad en comentarios qué conclusiones sacáis después de conocer toda esta información. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!